Muy buenos días, queridos estudiantes. En este video voy a hacer una pequeña introducción al estudio del Pentateuco. Espero que estas preguntas que tengo aquí a manera de introducción nos ayude a pensar un poquito más acerca de la importancia no solamente de leer el Pentateuco, pero también de enseñar en nuestras iglesias. La primera pregunta que tengo aquí es ¿cómo leer el Pentateuco? Bien, para leer el Pentateuco es muy importante, diría yo muy importantísimo, tener conocimiento del trasfondo cultural, histórico, teológico, el trasfondo geográfico del lugar o de los lugares donde se escribieron los diferentes libros del Pentateuco. Con un conocimiento más amplio de la cultura de aquel entonces podremos entender mejor la Biblia o el Pentateuco, estos primeros 5 libros escritos por Moisés. La siguiente pregunta sería, ¿cómo aplicar el Pentateuco a nuestras vidas? Bien, la Biblia no solamente es un libro que fue escrito hace 2000 o 3000 años antes de Cristo, y no solamente fue un libro de una ética moral para aquel entonces. Debemos entender que el Pentateuco y toda la Biblia es la palabra de Dios que nos sirve, que es muy importante para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo aplicar? Bien, al leer el Pentateuco, por ejemplo, empezando el libro de Génesis, encontramos ciertas historias. Encontramos historias ahí relatadas de ciertos personajes que vivieron en una cultura determinada, en un tiempo determinado, con ciertas circunstancias, ciertas costumbres de aquel entonces y las decisiones que ellos tomaron en aquel entonces. No necesariamente son decisiones que aplican a nuestro diario vivir, a nuestro mundo en el siglo XXI. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico y sencillo es la decisión de tomar a Abraham como una segunda esposa a su esclava. Este no es un buen ejemplo. Fue una decisión que Abraham decidió tomar por consejo de su esposa, y era normal en ese contexto, en aquel tiempo, en la cultura donde se desarrolló Abraham. Era normal si es que una persona, una esposa que no podía tener hijos, era normal entonces tener una sierva, y a través de la sierva Abraham podría haber tenido hijos. Pero en nuestros días esto sería algo absurdo, ya que no aplica. En primer lugar, esto sería una abominación contra Dios el de hacer este tipo de actividades, pero en aquel entonces, de acuerdo a la cultura, es lo normal, y por esa razón Abraham tomó una decisión basado en la cultura. La Biblia no apoya, no soporta este tipo de actividad o esa decisión que tomó Abraham, y podemos ver las consecuencias. Dios no le condenó, y eso no quiere decir que Dios apoyó esa decisión. Entonces, cuando leemos el Pentateuco, debemos pensar en el trasfondo, y
Más bien lo que debemos sacar son principios que nos van a ayudar en nuestras vidas. En Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos muchos principios que nos pueden ayudar en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Levítico, muchas veces no nos gusta leer porque eh, en ese libro encontramos muchas leyes en cuanto a las ceremonias, a ritos, y pasamos por alto. Sin embargo, encontramos principios, y el principio muy importante, que no solamente fue importante en aquel entonces, pero hoy y siempre va a ser el mismo principio, es el principio de santidad. Pedro dice en su libro, en el Nuevo Testamento, sed santos, porque Dios es santo. Entonces encontramos en el Pentateuco varios principios que nos van a servir para nuestro uh, diario vivir, para hoy. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Bien, el plan de Dios para la humanidad es que Él quiere habitar con nosotros, quiere habitar con su creación. Él lo hizo desde el principio de la creación. Vemos en Génesis 1, vemos en Génesis 1 y 2, que Dios constantemente estuvo hablando con Abraham. Y como sabemos, por el pecado de Adán y Eva, esa relación se rompió. Sin embargo, continuamos leyendo en los siguientes versículos de Génesis. Vemos que Dios está interesado con la humanidad. Dios está interesado en restablecer, restaurar la relación con el ser humano. Y bien, y ese es el plan que Él va a llevar a cabo por el resto del Pentateuco, y también el Antiguo Testamento, y obviamente en el Nuevo Testamento encontramos que todavía Dios continúa con ese plan. Entonces, en el Pentateuco encontramos que Dios escoge a Noé, luego a Abraham en particular, un personaje muy importante que debemos estudiarlo. Empezando en Génesis 12, encontramos ahí los primeros 3 versículos, el pacto de Abraham, un pacto que es muy importante entenderlo, estudiarlo, porque de ahí vemos con una visión más clara de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Un pacto que no solamente beneficia para Abraham, para su generación, sino que el resto del mundo. Luego en Éxodo vemos que Dios ya decide bajar y habitar con su pueblo. Y vemos que a través de la construcción del tabernáculo, Él ya lo hace más evidente. Y a través de el tabernáculo sabemos que Dios está haciendo y restaurando esa relación que ha sido dañada. Y como sabemos en el Nuevo Testamento, la restauración que es para siempre, Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces en ese sentido, el Pentateuco nos ayuda a ver cómo Dios, a través de la historia, ha tenido ese gran anhelo de tener la relación con el ser humano, con su creación. ¿Cómo encaja? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo encaja el Pentateuco en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos estudiar? Bien, en Génesis 1, capítulo 1, capítulo 11, encontramos la creación, encontramos el pecado y encontramos el juicio. Esta es la base fundamental para poder entender el resto de la teología. En Génesis encontramos la creación, que es muy importante para saber qué es lo que Dios quiere
para el ser humano, para saber, para entender lo que está constituido el ser humano, para entender quién creó en este mundo. Encontramos también el pecado, un tema muy importantísimo, ya que uh, el, de acuerdo a la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado constituye una parte o un estudio muy importante de nuestra teología. Y Jesucristo va a venir a restablecer una vez y para siempre esta, esta gran, uh, este gran pecado. Finalmente tenemos el juicio. Ahí también en Génesis encontramos el juicio. Y este es un ejemplo de lo que Dios va a hacer en el futuro. Génesis 12, el resto del libro, que está Génesis 50, ahí encontramos que el pacto de Abraham se desarrolla y se lleva a cabo. Vemos ahí Dios cómo es fiel a ese pacto, y a través de todos esos capítulos encontramos que la familia de Abraham va creciendo como Dios prometió a Abraham que lo haría. Luego tenemos los libros de Éxodo a Deuteronomio, y ahí en estos libros se trata de la historia del establecimiento del pacto con Moisés, que tiene como base el pacto de Abraham. En cuanto al autor, el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros, creemos que Moisés es el autor del Pentateuco. Debo mencionar que a partir del siglo XVIII, a ciertos teólogos, incluyendo a Benedict Spinoza y otros, han cuestionado la autenticidad de Moisés como el autor del Pentateuco. Y según ellos, empezando especialmente con Benedict Spinoza en 1670, él en sus estudios fue el primero, el pionero, podemos decir de una manera, el primero que retó a Moisés como el autor del libro. Y el primer argumento de él es que al leer el Pentateuco él no encuentra el uso del pronombre personal él o yo, que en nuestros escritos modernos él dice que se podría encontrar, como por ejemplo si yo escribo en una carta, menciono no necesariamente yo, pero una implicación del pronombre yo, Milton Morocho, escribo esta carta a mi iglesia Maranatha en la ciudad de McAllen, por ejemplo. Y según él, al leer el Pentateuco, él no encuentra el pronombre él o el pronombre yo. También él afirma de que la muerte de Moisés no puede ser una muerte relatada por Moisés, porque sería imposible de que una persona relate su misma muerte. Bien, entonces con esos dos argumentos se empezó la discusión, y se empezó a hacer más estudios para desacreditar a Moisés como el autor del libro, los primeros 5 libros del Pentateuco. Luego se inventó la teoría de los 4 documentos del Pentateuco, JEDP, que es muy conocida a nivel mundial. A partir de los siguientes años se hicieron más escritos, y según estos documentos, por ejemplo, la J se refiere a Jehová, descrita en Génesis 1. La E
se refiere a Elohim en Génesis 2 y según ellos Génesis 1 es un autor, Génesis 2 es otro autor y ellos nombran J al autor de Génesis 1 y E al autor de Génesis capítulo 2. Y las iniciales D se refiere al Deuteronomio, fue según ellos un escrito bajo la dirección de un sacerdote que vivió en los años 621 a.C. durante el reinado de Josías. Por último, el documento P, que en inglés es priest, significa sacerdote, trata de un recuento sistemático de los orígenes de la institución teocrática de Israel. Y bien, eso es la teoría de estos 4 documentos. Es una teoría porque no ha sido comprobada. ¿Cómo podemos refutar a esta alegación? Bien, en primer lugar, los escritos históricos en el Antiguo Testamento no reconocen los documentos JEPD. No encontramos que los libros históricos encontramos esa tal descripción. Los autores bíblicos reconocen a más de un nombre porque ellos mencionan que los diferentes nombres del Dios significan diferentes autores. Y sin embargo, lo que vemos en la Biblia es que los autores bíblicos y aún ciertos personajes de la Biblia, por ejemplo, Abraham, cuando fue a sacrificar a su único hijo, Isaac, él mencionó un nombre de Dios de acuerdo a la circunstancia y él dijo, Jehová Jireh. Entonces, no solamente los autores, los personajes también han mencionado, han descrito a Dios de acuerdo a las circunstancias. Jehová Jireh significa Dios proveerá, Dios proveedor. Entonces, eso no significa de que hay otro autor dentro de esa historia. Número 3, la repetición de Génesis 1 y Génesis 2 no significa que hay 2 autores, más bien se toma como en un sentido de énfasis en el capítulo 2, porque en capítulo 2 de Génesis, si usted nota, hay más detalles, hay más descripción, hay más indicación de lo que pasó en Génesis 1. Génesis 1 es un relato breve en cuanto a la creación del hombre, pero Génesis 2 hay una descripción más detallada. En cuanto a Deuteronomio capítulo 34, que se refiere a la muerte de Moisés, todos estamos convencidos, como creemos que Moisés no escribió esa parte, su propia muerte. Creemos que posiblemente Josué o tal vez algún escriba añadió en tiempos posteriores. Bien, más en cuanto a esta refutación uno puede encontrar en Archer, capítulo 9, en su libro, en cuanto a estas refutaciones que retan a Moisés como el autor del Pentateuco. Bien, me gustaría también mencionar ciertas evidencias que prueban que Moisés es el autor del Pentateuco. Y estas evidencias más bien son evidencias externas en primer lugar. Vamos a ver, evidencias internas. Esto quiere decir que la misma Biblia, el mismo Pentateuco, nos afirma que Moisés es el autor. Por ejemplo, en Éxodo 17, versos 14, tenemos ahí el mandato de Dios a escribir. Dios le da una orden a Moisés para que escriba.
estos acontecimientos. Y en Éxodo 24 encontramos, ahí vemos que Moisés obedece lo que Dios le manda. También encontramos la evidencia de otros libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Josué. En Josué 1:7 encontramos que ahí también Josué acredita a Moisés como el autor del Pentateuco. También el autor de Reyes, en capítulo 2, verso 3. También el autor acredita a Moisés como el escritor del Pentateuco. En cuanto al reconocimiento de los 5 libros de Moisés como una unidad, varios autores del Antiguo Testamento han reconocido los 5 libros como una unidad. Por ejemplo, se reconoce a los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como la ley. Cuando escuchamos la ley, no debemos simplemente pensar en los 10 mandamientos. Debemos pensar también que en muchos contextos ciertos autores bíblicos mencionan la ley como los 5 primeros libros de la Biblia, o mencionan a la ley de Moisés, o a la ley de Jehová, o al libro de Moisés, o el libro de la ley, o el libro de la ley de Moisés, o el libro de la ley de Jehová. Entonces hay varias maneras de describir a los primeros 5 libros, pero también a la misma ley. Entonces, los autores del Antiguo Testamento como Nehemías, Reyes, los autores de Crónicas, Esdras y Josué, ahí tenemos que ellos reconocen a los 5 libros como una unidad que fueron escritos por Moisés. Muy importante que debemos reconocer este aspecto. También en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento reconoce varios autores del Nuevo Testamento, incluyendo Jesucristo, que acreditan a Moisés como el autor del Pentateuco. Por ejemplo, en Mateo 19, 7 y 8, hablando Jesucristo acerca del divorcio, él menciona a Moisés en cuanto a las cartas de divorcio que Moisés dio. Él menciona a Moisés como el autor, no menciona a un autor ya sea mencionado de los 4 documentos a J, E, P o D, ninguno de esos, sino que menciona a Moisés. Marcos 1:49 cita a Levíticos 14 y él habla acerca de los mandamientos de Moisés. Igual en Lucas 20:37, cuando Jesucristo habla acerca de la resurrección de los muertos y menciona, y él dice que Dios es el Dios de los vivos, hablando del Éxodo. En cuanto a la ley, capítulo 5, habla acerca de la ley, es decir, que lo que tenemos en el Pentateuco, estos escritos hablan acerca o testifican acerca de Cristo. Bien, Cristo mencionó a Moisés, citó ciertos pasajes de la Biblia y eso nos da una gran credibilidad en cuanto a Moisés como el autor del Pentateuco. También otros autores del Nuevo Testamento, como Pedro, por ejemplo, mencionado por el doctor Lucas en Hechos capítulo 3, habla acerca de Deuteronomio 18, en Juan 1:17, el apóstol Juan cita a Éxodo capítulo 19, Romanos 10:5, Pablo
cita a Levítico capítulo 18, verso 5. Entonces los autores del Nuevo Testamento reconocieron el Pentateuco como los libros escritos por Moisés. Hay otras evidencias internas y también externas que aprueban, que soportan a Moisés como el autor del Pentateuco. Bien, ahora mencionemos brevemente otras evidencias externas, como por ejemplo, creemos que Moisés es el único en aquel entonces capacitado para escribir, ya que como sabemos él creció en la casa del faraón y recibió una educación muy excelente, a una de las educaciones más reconocidas, muy capacitadas para poder escribir, para poder tener este conocimiento, como vemos ahí en los diferentes escritos del Pentateuco. Testimonio también, el Pentateuco encontramos muchos nombres específicos, detallados, que una persona capacitada solamente como Moisés pudo haber escrito estos libros. Él tuvo también conocimiento de la cultura egipcia y el más indicado es Moisés, ya que él vivió con ellos, él creció con la cultura egipcia. También él conocía otras culturas como Palestina y Canaán. Él menciona en sus escritos conocimiento muy amplio en cuanto a esas regiones, y por eso creemos que Moisés es el más indicado para escribir estos 5 libros de la Biblia. También otras evidencias externas. Vemos a Fabio Josefo, un historiador del primer siglo. Él declaró que Moisés fue el escritor del Pentateuco. Luego, años más tarde, en el 130, 180 después de Cristo, Mileton, él fue un obispo de Sardis y reconoció a Moisés como el autor del Pentateuco. Bien, hay otros libros también, incluso libros apócrifos, es decir, que no están constituidos como parte de la Biblia, testifican que Moisés es el autor del Pentateuco. Bien, son unas evidencias que nos ayudan a ver que Moisés es el único que pudo haber escrito el Pentateuco. Así que reconocemos que Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Bien, que Dios les bendiga.